Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Me convertí en una verdadera villana, capítulo 41 a 50. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Él llegó a ayudar a Seria, pero ella le dice que no necesitaba de su ayuda y que la dejara tranquila. Pero para su mala suerte también apareció su madre, quien comenzó a insistirle que en el baile debería de bailar con Cáliz, ya que él era el único con el estatus como para escoltar a la duquesa, quien en ese momento se negaba, aclarando que para eso tenía a su escolta, el comandante Elliot. Pero al ver que la madre insistía, se acercó a ella para dejarle las cosas en claro antes de alejarse. Pero terminó siendo seguida por Cáliz, y como quería quitárselo de encima, Seria aceptó dejarlo ser su acompañante, dejándolo solo en medio del lugar. Una vez que Seria llegó a la reunión donde harían la repartición de los bienes, estaba feliz porque obtuvo lo que quería, aunque para los demás solo era una tierra contaminada, pero ella sabía que en la historia original Lina encontró una mina, por lo que ahora esa mina es suya, deseando en ese momento poder regresar a casa. Por otro lado, Cáliz estaba siendo atormentado por sus pensamientos, los cuales le incitaban a terminar con Seria, ya que lo había dejado de amar, pensando que sería mejor eliminarla antes de que esté con otro. Por suerte, una parte de Cáliz pudo contener ese deseo mientras consideraba el haberse vuelto loco, y debido a eso fue Nisus quien terminó escoltando a Seria al baile, donde ella estaba decidida a no bailar con nadie, ya que incluso había puesto en marcha un plan para mantener ocupado a Elliot, pero no había contemplado la intromisión de la madre, que insistía en que bailara mientras la acusaban de haber humillado a Cáliz, quien por suerte apareció para aclarar el malentendido, y sin mucha opción, al final, Seria terminó aceptando bailar con Cassius, por lo que fue a prepararse, aunque había sido alcanzada por él, quien le cuestionaba su actitud. Aprovechando eso, Seria decidió averiguar qué había pasado entre ellos dos, comenzando a presionarlo, amenazando con contarle todo a su padre. Pero eso hizo que Cassius estallara. Por suerte el mayordomo pudo contenerlo, y cuando los dejó a solas, Seria le pidió al mayordomo que le explicara todo lo que había pasado. Él le termina contando que cuando eran niños ella se había perdido con Nicius, por lo que fueron a buscarlos, y el primero en encontrarla fue Cassius, quien había dicho que ella había caído por accidente en el agua helada. Pero Seria en ese momento recordó que fue él quien la llevó al agua para deshacerse de ella, por lo que decidió ir a enfrentar a Cassius, acusándolo de intentar ahogarla, y que le contaría todo a su padre, cosa que lo llenó de miedo, pero de repente ella comenzó a sentirse débil. Por suerte, Roach terminó apareciendo para atraparla antes de que cayera al suelo, viendo con ira a Cassius cuestionándole qué le había hecho a su esposa. Roach estaba ahí porque Seria le había pedido que lo alcanzara cuando terminara su trabajo, ya que eso impactaría a todos y sería divertido. Pero al ver en el estado en el que ella se encontraba, se arrepentía de no haberla acompañado desde un principio. Y cuando ella recobró el conocimiento, Roach estaba curando sus heridas y le pedía una explicación. Seria al principio se negaba, pero al final le confiesa todo lo que había pasado entre ella y su hermano, cosa que lo enfureció, por lo que cuando la familia entró en la habitación, Roach decidió llevarse a Cassius, y una vez afuera terminó retándolo a un duelo, y sin mucha opción Cassius aceptó, quedando en el piso rápidamente, momento en el que Roach abrió un hueco en el lago helado y terminó arrastrando a Cassius, diciéndole que esperaba que no se desmayara muy rápido, ya que no sería divertido, haciendo que experimentara lo mismo que Seria sufrió hace años. Ella, junto con la madre y el hermano, salían de la mansión. Seria, al ver lo que estaba pasando,
Se sentía feliz, pero fue sacada de sus pensamientos por su madre, que le exigía detuviera a su esposo, y como no le hacía caso, terminó jalándola. Por lo que Bibi decidió confrontarla, ya que no permitiría que nadie tratara así a su señora. Un soldado confiado la terminó enfrentando, pero no duró ni un segundo, y cuando todo el alboroto acabó, vemos que los sirvientes llevaban al interior de la mansión a la madre desmayada y a Cassius. Mientras Seria y Roach conversaban en la habitación, ella le agradecía que le creyera, mientras Roach le decía que se sorprende que lo haya dejado vivo por lo que había hecho, pero Seria lo calma y le agradece, pero queda embelesada y cuando logra despabilarse se escabulle a la cama con el pretexto de que se tenían que levantar temprano al día siguiente. A la mañana siguiente, Seria fue a despedirse de su padre, quien le pedía una explicación sobre lo que había pasado, y ella le termina contando que Cassius intentó ahogarla hace muchos años, cosa que lo dejó impactado, por lo que solo le preguntó por qué no le había comentado nada, a lo cual ella se excusaba con su pérdida de memoria y agrega que para ella él es como el resto de la familia, despidiéndose así de él. Mientras, la madre y Cassius recibían la noticia de que todos los sirvientes se habían enterado de lo que había pasado hace años atrás, gracias a los rumores que los soldados habían comenzado a circular, ordenándole al mayordomo que se hiciera cargo de estos, pero en ese momento Nicius entró escuchando cómo su hermano confesaba lo que le había hecho a Seria, dejándolo en shock, ya que terminó entendiendo por qué Seria se volvió tan distante con ellos, arrepentido de cómo la había tratado, y al oír cómo su hermano y su madre le restaban importancia a lo que había hecho, terminó saliendo de ahí pensando en que ellos estaban locos. Ya de regreso en casa, Seria estaba haciendo su recorrido cuando de repente Lennon llegó a verla, pero uno de sus comentarios hace que Bibi salga corriendo, ya que quiere mostrarle que no necesita descansar. Y retomando así su conversación con Lennon, le dice a Seria que Roach quiere cenar con ella, cosa que ella termina aceptando, pero al oír cómo Lennon comienza a hablar de más, le dice que no va a pasar nada extraño. Durante la cena, Seria se pasó con las copas de vino y estaba más borracha que otra cosa, por lo que Roach le decía que dejara de tomar, pero ella estaba de necia e incluso cuestionó si es que realmente estaba tomando vino, y cuando él le acercó su copa para que se cerciorara de eso, por accidente Seria terminó derramándolo encima de él, por lo que rápidamente ella intentó limpiarlo e incluso empezó a quitarle la camisa, momento en el que Roach la detiene, pero la mira fijamente diciéndole que le diga si quiere que pare, momento en el que Roach la besa, y a pesar de que Seria sabía que debía de detenerlo, no podía hacerlo, pero cuando la botella de vino rodó por la mesa, estrellándose en el piso, Roach se detuvo, diciéndole que nunca había deseado que llegara la aprobación de su matrimonio. A la mañana siguiente, Seria recibía la noticia de que podrían acompañarlos a la subyugación de monstruos, pero notaba cómo Roach no le quitaba la mirada de encima, cuestionándole el por qué lo hacía, cosa a la que él responde diciéndole que quedó atrapado por su belleza, dejando sorprendidos a Lennon y a Seria, quien termina saliendo de la oficina para hacer sus preparativos, y una vez en el lugar vemos que Bibi era su guardia y le comentaba que tuviera cuidado cuando de repente un soldado llega a informarles que un carruaje estaba siendo atacado por los monstruos, por lo que van en su ayuda, llegando en el momento en el que las bestias habían capturado a una joven. Por suerte la pudieron rescatar. Seria notó que estaba contaminada con la energía oscura, por lo que procedió a purificarla, cosa que funcionó. E incluso al ver que el suelo también estaba contaminado, decidió intentarlo, teniendo éxito, dándose cuenta que sus habilidades se habían acrecentado por el collar, cuestionándose si realmente podría ser llamada santa al depender de ese objeto, cosa que seguía meditando al llegar a la mansión, pero decidiendo mantener todo en secreto por ahora, aunque termina siendo sacada de sus pensamientos por Roach, quedando embelesada otra vez mientras recordaba lo que casi había pasado en su cena, pero avergonzada
cuando él le reclama cómo ella se molestó porque él la miraba fijamente y ahora ella estaba haciendo lo mismo. Y antes de que Seria se alejara, él termina deteniéndola, informándole que había llegado la autorización de su matrimonio. Pero vemos que esta noticia solo emocionó a los sirvientes, quienes planeaban el viaje a la mansión de Eclíptica, para poder así celebrar una nueva boda, momento en el que Roach les confiesa que no sabe si realmente irán, ya que había notado que la reacción de Seria no era la que esperaba, preguntándose el por qué. Mientras, ella estaba hablando con Vivi, quien le preguntaba por qué actuaba de esa manera, por lo que Seria le confiesa que tiene miedo, ya que ahora suena más real su matrimonio y no quiere que Roach la termine dejando como lo hizo Callis, cosa que termina enfureciendo a Vivi, quien estaba dispuesta a cortarle la cabeza a Callis, pero Seria la detiene, pensando que es posible que la historia regrese a su camino normal, temiendo lo que podría pasarle. Pero es sacada de sus pensamientos cuando Roach llega para preguntarle qué había hecho para ofenderla. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.